Gloria al Señor. Bueno, bendiciones para todos nuestros queridos gedeones en todas partes del mundo donde llegue este video y nos alcancen a ver y a escuchar. Una vez más estamos aquí delante de Dios y delante de vosotros, hermanos, con el único fin de tratar de llevar a cabo a continuación estos poderosos talleres de guerra espiritual. Entonces yo le invito a usted, es importante antes de que usted vea estos videos, hermana, hermano, hermanos que nos ven a través de los mismos, es importante la oración, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios revelación, para que sea el Señor a través de su palabra, hablándonos, mostrándonos, revelándonos. Amén. Entonces yo le invito, vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este otro día más de vida, Señor, de inmenso amor y de inmensa misericordia. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesucristo, por todos nuestros pecados, Señor, por las malas acciones, las malas palabras, las malas actitudes, todo aquello que no te agrade, Señor, que no te guste. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Lávanos, Jesús, con tu preciosa sangre. Llénanos con tu Espíritu Santo. No oigas, Señor, no escuches, no consideres las peticiones que Satán te hace para querernos destruir antes de tiempo o zarandear. No lo oigas, no lo escuches. Padre, en el nombre de Jesucristo nosotros nos arrepentimos, nos avergonzamos y nos apartamos de todo pecado y de toda maldad, de toda rebelión y de toda iniquidad. Danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Danos revelación, pero ante todo, Dios mío, danos discernimiento para saber qué es de Dios, para saber qué es del diablo, qué es del espíritu y qué es de la carne, qué es del hombre. Esto te lo rogamos, Señor, con acción de gracias, en el dulce nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Bueno, rápidamente, una vez más quiero saludar a todos los hermanos en los diferentes sitios, lugares, hasta donde Dios permita que lleguen estos videos. Es importantísimo, hermanos, importante, muy, muy importante que usted lea la Biblia. Lea la Biblia, lea la palabra. No se coma todo el cuento que le digan. Recuerde, todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla no es oro. Recuerde, se lo digo con todo mi corazón. Hay que estudiar la Biblia. No le podemos aumentar a la palabra porque Dios dice que aumentará las postreras pestes que trae sobre estas futuras generaciones. Tampoco le podemos quitar a la palabra porque Dios dice que quitará nuestra parte del libro de la vida, de la parte de la salvación. Entonces, hermanos, usted estudie la palabra, estudie la Biblia. No se coma todo el cuento que le hablen, que le digan. Lea, pídale a Dios que le muestre, que le revele. Por ahí he mirado en la lista de los gedeones en el Facebook. He mirado, hermanos, que hay personas que solo piensan y solo creen que Dios es solo amor y solo amor y solo amor y solo amor. Es verdad, Dios es un Padre amoroso, muy amoroso y muy misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor. Entiéndame, fuego consumidor. No podemos hacer males y esperar que nos vengan bien de ninguna manera. Esto es delicado. Lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Si se ciega para la carne o si se siembra para la carne, de la carne se recogerá muerte. Si se siembra para el espíritu, del espíritu se recogerá vida. Pídale a Dios discernimiento, pídale a Dios revelación, pídale a Dios que le enseñe, que le muestre.
Hermanos, la lucha no es contra carne y sangre. Yo lo repito todo el tiempo. Es contra un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes son el primero y segundo cielo. Satanás está descontrolado, Satanás está furioso, Satanás está enloquecido porque él no quiere que la gente se dé cuenta cómo lo pueden combatir, cómo le pueden pelear, cómo pueden ser libres, hermanos. El diablo vino para robar, para matar, para destruir. Él odia a Dios, él odia a la iglesia, él odia al cristiano, lo odia con un odio enfermizo. Odia a Dios, pero como no le puede hacer nada a Dios, entonces la coge con la creación, con usted y conmigo. Y si usted y yo no estamos preparados, hermanos, vamos a hacer pan comido. Por favor, despiértese, estudie los videos, estudielos, hermanos, póngalos por obra, practíquelos, véalos una y otra vez con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mano. Pídale a Dios. Póngalos por obra, no sea un religioso más, una religiosa más, no sea un legalista más, no sea alguien lleno de tradiciones. Pablo dice, obedeceremos más al hombre que a Dios. Obedeceremos, agradaremos a los hombres más que a Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Mire, Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel somos nosotros, el pueblo de Dios. Israel no entiende. No entiende. Mi pueblo, el pueblo del Señor somos usted y yo. Somos el pueblo del Señor. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, el Salmo 32, el Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero te haré entender. Dios nos compara con mulas. No seas como la mula, como el mulo sin entendimiento. Te haré entender. Te haré entender. Eso suena a garrote, hermanos. Eso suena a disciplina. Dios es muy amoroso. Pero así como nos aman, le toca que disciplinarnos y corregirnos, hermano, para no perdernos. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Por eso dice la Biblia que a todo aquel que recibe por hijo, azota y disciplina. Y lo más grave, hermanos, ahora vamos a ver un tema, que es un tema espantoso, hermano, es un tema tremendo. Es un tema, hermano, que la gente no pone cuidado y cae en esa situación todo el tiempo. Ahora vamos a leer ese tema, hermano, vamos a entrar a estudiar ese tema. Mateo 4:16. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de muerte, luz les resplandeció. Hermano, hay cantidad de gente que piensa que las enfermedades son de Dios. Las enfermedades no son de Dios, hermano. El 97% de las enfermedades en los seres humanos son demoníacas, son de índole y de carácter demoníaco. Las enfermedades no son de Dios, hermanos. Es impresionante. Cierra la ventana. Las enfermedades no son de Dios. Es impresionante la ruina, la pobreza, la miseria, la desgracia, la escasez. Eso no es de Dios, hermano. Dios dice en su palabra, amado, mire la forma como el Señor se refiere a sus hijos. Amado, yo deseo que ustedes tengan salud y que sean prosperados en todas las cosas
así como prosperan sus almas. Dios no nos quiere ver enfermos, arruinados. Dios no nos quiere ver llevados, derrotados. Usted va a ver una cantidad de creyentes, hermanos, derrotados, y piensan que Dios los bendijo con una ruina bien tenaz, bien tremenda, que Dios los está bendiciendo con una enfermedad. Esto es por causa del pecado, la enfermedad, la ruina, la pobreza, la miseria. Es por causa del pecado. Dios le advierte al hombre en Deuteronomio 28 sobre las maldiciones y las bendiciones. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, es importante, hermanos, que nosotros aprendamos, pidámosle a Dios discernimiento. Pídale a Dios que le dé discernimiento, que le revele, que le muestre. La Biblia, la palabra de Dios, no es como un libro cualquiera, no es como una revista. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de Dios. Es importantísimo, importantísimo leer el manual de vida, que es la palabra del Señor. Entonces vuelvo y le repito, Dios sí es amor, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Pidámosle a Dios revelación, discernimiento, estudiemos, preparémonos, hermanos. Alabado sea Jesucristo. Vamos entonces a dar inicio a este otro tema de este taller seminario. Este tema se llama perdón. ¿Qué es una maldición? Ojo, escuchen, es muy importante. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Según el diccionario bíblico, escuchen, según el diccionario bíblico, la palabra maldición es una palabra hebrea que significa decir mal, expresar mal deseo hacia una persona, hacia una ciudad, hacia un pueblo, hacia una nación, hacia una persona o objeto. En el hebreo son muchas las palabras que se utilizan para maldecir. En Gálatas capítulo 3, es importante que usted compare todo este estudio con la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ojo, de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Según Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Me entiende? Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3. Es decir, escúcheme con atención, ponga cuidado, por favor. La cruz es una maldición. La cruz se la inventó el diablo. La cruz la maneja un demonio que se llama Crucitas. Crucitas se llama ese principado. Voy a darle alguna idea de esto. Miren, la cruz fue inventada por Satanás. El principado que maneja el satanismo y todo lo relacionado al culto idolátrico, especialmente todo lo que tiene que ver con la cruz, se llama Crucitas. La crucifixión, la más terrible pena de muerte, por medio de la crucificación, la emplearon los pueblos en la antigüedad, dentro de los cuales tenemos los siguientes: los babilonios, los persias y los asirios. Estas personas eran malas, sin escrúpulos, endemoniadas, terriblemente malvadas.
Antes de existir la cruz que conocemos, la cruz que llevaba un palo atravesado, donde crucificaban a la gente, le hacían extender los brazos y le ponían en un descansadero abajo sus pies. Antes de que esa cruz existiera, antiguamente los babilónicos, los persas, utilizaban otro medio de crucifixión terrible, dantesco, perverso, una cosa completamente infernal. ¿Qué hacía esta gente? Ellos cogían, por ejemplo, un reo, alguien que iba a ser ajusticiado, alguien que iba a ser muerto, por ejemplo, alguien que había cometido un crimen, un delito. ¿Qué hacían estas personas, los persas, los romanos? ¿Qué hacían ellos? Ellos cogían una vara, un palo por ahí de unos 2 metros, 2 metros y medio. Le sacaban una punta, le sacaban punta en un extremo al madero, al palo. Y cuando al palo le sacaban punta, por decir algo, lo dejaban así como este lapicero, con punta. Entonces cogían a la persona a la cual la iban a decapitar, cogían ese palo y le metían a la persona ese palo por el recto y se lo sacaban por la boca. Lo dejaban como una brocheta, lo dejaban como un embutido, como una salchicha con palo. ¿Me entienden? Esa fue la primera forma de crucifixión que hubo en la antigüedad, antes de que se inventaran la cruz de 3 palos. Era un solo palo. En la punta de ese palo le sacaban, en el extremo de ese palo sacaban punta y le metían a la persona la punta de ese palo por el recto y le sacaban, le metían la punta a la persona por el recto y se la sacaban por la boca como una brocheta. Entonces luego cogían y enterraban el palo y dejaban a la persona allí. Eso era una cosa tormentosa, infame. Eso era una cosa completamente infernal, completamente aterradora. Esta gente, al hacer semejante tortura con las personas que mataban, la gente gritaba, la gente se moría por raticos, y todos estos verdugos gritaban de la risa, lloraban de la risa. Pero todo esto fue cambiando, todo esto fue pasando. Sí, estos pueblos, dentro de los cuales tenemos los siguientes: los babilonios, los persas, los asirios, hasta llegar a las costumbres romanas. Ya los romanos modificaron la cruz, entonces le pusieron ya para los brazos y un descansadero en los pies para que la persona se sostuviera ahí mientras era crucificada. Entonces, esta forma de tortura, esta forma de destrucción, esta forma de tormento, esto se lo inventó el diablo. De hecho, usted va a ver cantidades hoy en día, cantidades de cruces. Qué bueno, cariño, que tú me hicieras el favor y me trajeras una de las cartillas de la simbología de lo que tiene que ver con la cruz, todo lo que tiene que ver con la cruz, para tratar de mostrarle a las personas que hay una cantidad de cruces, que la cruz de la buena suerte, que la cruz esotérica, que la cruz para yo no sé qué, y es un símbolo de maldición. Se lo estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 21, vuelvo y se lo repito. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, colgado está en un madero, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás
lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el colgado, y no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por heredad. Vuelvo y le repito, la cruz se la inventó el diablo. Eso no se lo inventó Dios. ¿Quién dijo esa tontería? Usted va a ver, si tú me haces un acercamiento, Claudia, un momentito por favor, yo lo voy a mostrar a la gente. Bueno, claro que esto lo voy a mostrar más o menos unas 3 cruces, así por encima, espérate. Porque este es un tema de simbología, lo vamos a ver después. El poder de la simbología tan tenaz, tan tremenda. Pero le voy a mostrar alguna de estas cruces. Aquí tenemos una cruz conocida como ancha, simboliza los rituales de fertilidad, además el espíritu, que es el poder de unión de las representaciones de lo masculino y lo femenino. Es además llamado el sello de por vida. Aquí, si tú me haces un acercamiento, aquí tenemos la primera cruz. O sea, hay una cantidad de símbolos en lo que tiene que ver con la cruz. Usted puede venir ahí a las clases de cruces y todas tienen un significado. Lo voy a leer la segunda para no demorarnos. Dice: Cruz Taili, símbolo del dios Mantras, de los persas y de los Aryans de la India. Para ellos Mantras era el ángel de luz o la luz celestial. Es usado por masones como el símbolo de la T cuadrada. ¿Sí? Aquí vemos otra segunda clase de cruz. Qué bueno que usted de pronto se pudiera hacer a todos estos materiales que nosotros tenemos. Pastora Claudia, ¿cómo hiciéramos nosotros para que las personas recibieran todo este material que nosotros tenemos de simbología, de todos estos temas, aparte pues de lo que tiene que ver con los videos? Porque los videos sí se los estamos mandando, pero pues estos materiales son importantísimos. Sería muy bueno tratar de que nos pusiéramos de acuerdo a ver cómo yo le hiciera llegar a la gente todos estos materiales. Por lo menos que usted me mandara cómo yo se los mando, que usted pagara el envío, yo no se los cobro. Sí, pastora, sería lo único. Que la gente enviara el envío del correo, yo le enviaría de todos estos temas a la gente, que es importante que los tengan, todo lo que tiene que ver con la simbología. ¿Cómo? El paquete. Yo les enviaría así, un paquete, pero pues usted sabe, por lo menos usted me ayudaría con el envío. El propio envío lo puede pagar usted. Yo no le cobro los materiales. Yo le puedo enviar los materiales, pero usted pagaría el correo. Si usted quiere, si no, pues lo dejamos así, no hay ningún problema. Bueno, le estoy explicando sobre la cruz, que es un símbolo terrible. Y la mayoría, usted va a ver en iglesias una cantidad de cruz, porque la gente no sabe esto. La gente no tiene idea de lo que simboliza la cruz. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Quiero recordar, esto es un taller, estamos estudiando, y yo quiero que usted también lo haga ya en su casa, cuando usted esté viendo los estudios. Usted estudie allá, mire los talleres, observe, compárelos con la Biblia. Bueno, ya le estoy repitiendo, le vuelvo y le repito, fue cambiada la cruz de otra forma, y entonces pues esa fue la que le tocó a Jesucristo y a las personas que mataban en la época de Jesucristo, a los que crucificaban por algún crimen digno de muerte. Luego esta costumbre infernal la adoptaron los romanos, pueblo no menos depravado y malvado que estos anteriores. Después de muchos años de tener esta cruel e inhumana muerte de la crucifixión, decidieron abolirla y adoptar
la crucifixión de cruz. Jesucristo, el Señor, nos redimió de la maldición de la ley, repito, de la ley. La ley humanamente nadie la pudo cumplir, excepto Jesucristo el Señor. Por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz y se hizo maldición para bendecirnos con la salvación eterna. Nos redimió del pecado, de la muerte, del pecado porque nadie humanamente podía salvarse a sí mismo, y de la muerte porque el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros, iríamos a una condenación eterna. Esto es impresionante y usted lo sabe. Donde Jesús no haga el sacrificio de morir como un delincuente, como un bandido, como un ladrón, como un asesino, ¿sí? En esa cruz, porque la cruz la inventaron para gente que cometía actos terribles, pero usted sabe, a Jesucristo lo mataron infamemente y Él murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Sí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesucristo no muere en esa cruz, nadie sería salvo. Usted me entiende, la palabra es muy clara. Hay dos clases de maldiciones. Unas son colocadas por Dios, opuestas por Dios, y otras son colocadas opuestas por Satanás. Obviamente, bueno, vamos a continuar, ¿ok?